Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Con alegría estamos aquí en la presencia de aquel que puede todas las cosas y que declaró ser nuestro amigo, que aseguró que todo el que creyera en Él haría las mismas obras que Él hacía. Y hoy es día de que creamos en esa verdad, en lo que la palabra de Dios le va a decir a nuestro corazón. En Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, versículo 2. Aquí tenemos varias cosas importantes, pero yo quiero usar solo una para traerle lo que Dios me mandó a darle a usted. Hebreos 12:2 dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a ver cuál es la lección que tenemos aquí hoy. Primero dice que tenemos que mirar a Jesús, que es el autor, el que inició, y el consumador, que va a recoger nuestra fe. Entonces la fe es para ese tiempo presente. La fe la tenemos que usar aquí en este mundo. Fue Jesús quien trajo el concepto de fe. Si usted mira todo el Viejo Testamento, que llevó 1500 años para ser escrito, usted solo encuentra 2 veces mencionada la palabra fe, y una de ellas es fidelidad. Entonces llegará el día en que no necesitaremos más la fe, toda la humanidad. Aquellos salvos en el cielo estaremos libres de los ataques malignos y estaremos en el mundo de la perfección. Y los perdidos no van a usar la fe en el infierno. La fe es un don de Dios que Dios nos da hoy. Entonces Jesús es el autor y el que va a cosechar esa fe. Y mientras nosotros estamos aquí, debemos usar la fe para hacer aquello que Dios le dice a nuestro corazón. A veces nosotros empezamos bien, algunas personas empiezan en la vida espiritual. Tenían problemas en algunos casos muy serios realmente, y esas personas oyeron el mensaje del Evangelio, la fe vino, y ellas consiguieron salir del problema. Estaban en las drogas, en la prostitución, deshonestidad, en una serie de cosas, y se tornaron personas libres. Pero con el pasar del tiempo, el enemigo, sabiendo que no puede recuperarlas, porque ellas ahora son de Jesús, y Jesús dijo que de sus manos nadie le quita a nadie que vino a él, y de las manos del Padre jamás alguien lo sacará. El mismo Jesús lo afirmó. Entonces el diablo empieza a usar a lo que nosotros llamamos de falsos hermanos, personas que tienen pinta de ser de Dios, que a veces son incluso talentosos, pero no tienen el temor de Dios en el corazón, y nos van debilitando a la gente. En algunos casos empieza haciendo bromas con cosas de Dios. Eso es una cosa muy triste. Nunca juegue con la palabra de Dios. Bromas con personas que sirven a Dios, el modo como oran, cómo creen, cómo se comportan. No entre en eso. Es una artimaña maligna. Empiezan a ocultar la verdad, de manera que usted cree que no hay problema de que usted haga una cosita aquí, otra cosita allí, y usted pierde el interés en la presencia de Dios. El fuego puede estar ardiendo, personas encontrando a Dios, y usted está simplemente ajeno a eso. Usted está en peligro, y de los grandes. Tarde o temprano, el enemigo ya estará actuando en su vida y usted no lo notará. Él le va a traer un mal grande, una situación que no hay solución para ella, y usted va a naufragar. Entonces, si usted está en esa parte, espere un poco. Jesús es el autor de mi fe, y Él es quien va a cosechar.
Él me va a preguntar, ¿qué hice yo con la fe que Él me dio? Porque para quien tiene fe, nada es imposible. No importa cuál sea el problema. Si usted tiene fe en Dios, nada es imposible, pero mi fe no está funcionando. Debe haber algunas cosas que están bloqueando el caminar de su fe. Pero su fe no es una fe débil, impotente, una fe sin habilidad, porque Jesús es el autor. Él no le daría nunca una fe que no sea suficiente para que usted venza las batallas del día a día. Y Él va a cosechar esa fe. La va a recoger. Y si usted la desperdició, lo que Dios le dio, va a rendir cuentas de eso. Entonces es necesario que abramos los ojos y veamos las cosas de esa manera. Pero esa no es la palabra que Dios mandó que les diera hoy. Esto es solo una apertura. El cual por el gozo, por la alegría, puesto delante de Él, hubo una propuesta para Jesús. El Padre le mostró a Él el plan, lo que Él tendría que sufrir y lo que Él ganaría. Para nosotros hay una propuesta. Nos fue ofrecida la eternidad al lado del Señor Dios. El mundo en donde no habrá lágrimas, dolor, demonio, traición, nada negativo. Yo creo que solo eso ya es bastante. Si cualquiera de nosotros se esfuerza para tener un lugar donde vivir, para tener recursos para en caso de necesidad utilizarlos, si nosotros tratamos de alimentarnos bien para no enfermarnos, si nos educamos en el colegio horas durante años para vivir mejor, en un periodo de vida que a veces parece largo y comparado con toda la eternidad es como un segundo o como menos de un segundo, una fracción. Como el nombre ya lo dice, la eternidad nunca tendrá fin. Y es correcto programarse, prepararse para nuestro periodo aquí. ¿Por qué no prepararse para ese periodo que no tiene término, que va a ser eterno? Pero las personas están perdiendo y están perdiendo mucho. Están cambiando lo verdadero por un falso momentáneo. Cuando el Padre se lo propuso, Jesús entendió la alegría que Él tendría y lo que sería de Él en toda la eternidad. Entonces, el cual, por la alegría, por el gozo, puesto delante de Él, Dios propuso, esto es lo que va a ocurrir contigo. ¿Qué ocurrió? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Para Él todo eso fue terrible. Imagínese si Dios le revelara que usted sería preso por marginales, sería azotado, golpeado, escupido, le arrancarían el pelo, lo clavarían en la cruz y lo dejarían morir allí. Él mismo lo abandonaría. Usted entonces bajaría al infierno, pasaría allí 3 días recibiendo el castigo de toda la humanidad. Era demasiado, pero Él, por la alegría que le fue propuesta, lo soportó. Yo voy. Hermano, Dios le prometió que usted va con Él para la eternidad, donde no habrá sufrimiento, donde no habrá ningún dolor, donde ningún demonio jamás entrará. Será el mundo de la perfección. Lo que hay aquí ni se puede decir que se compara a lo que existe allá. Es lo que la Biblia dice, que los ojos nunca vieron, el oído nunca oyó y la mente nunca entendió. Es lo que nos está reservado. Y usted cambia eso por el placer sucio de ser deshonesto, de ser adúltero, de ser drogadicto, mentiroso, embustero y esto. Basta de esas cosas. Solo puede vivir en medio de los malos como una persona buena. Ya es una gran cosa. Solo eso. Las personas lo miran, no, él es correcto, ella es correcta. Los hijos lo miran, papá es un ejemplo, mamá es un ejemplo. Ya es bastante, pero si es toda la eternidad, a Jesús le fue propuesto. Está bien, sufrió, pagó el precio.
Solo mis pecados lo hicieron sufrir bastante. Los suyos pueden ser menores que los míos, pero también lo padeció. Pero hubo algunos y muchos que se excedieron y mucho, y él sufrió los de todo el mundo. Ahora, lo bonito está al final del versículo aquí. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fue recompensado. Este es un lenguaje que se usaba en el pasado, porque quien se sentaba al lado del rey era quien tenía todo el poder. Él venció y el Padre cumplió su palabra. Él está allí sentado hasta el día, el nombrado. No es que está en el trono, cruzado de piernas de cansado que está. O sea, Él está sentado en esa posición. Fue nombrado hasta el día en el que Él vendrá a buscarnos. Él ni sabe qué día es, solo el Padre lo sabe. Él va a decir, ahora hijo mío, nos viene a buscar y para siempre estaremos con Él. Pero si permanecemos fieles hasta el fin. Cuidado porque el bicho es descarado. El diablo es pernicioso. No quiera nada de él. Un poquito de lo que él le da lo contamina completamente. Lo ensucia. Un poquito de fermento afecta a toda la masa. No lo quiera. Y si usted está bajo la tentación, entra ante Dios. Dios, quiero hablar en serio contigo. Yo no puedo tener eso, no quiero tener eso. Señor, yo quiero ser esa persona que tú, Señor, destinaste que yo fuera. El gozo que me fue propuesto. Porque sin santidad, nadie, ni el doctor, ni usted, ni su hijo, ni su padre, nadie verá al Señor. Allí no entrará. Vea en 1 Corintios 6, capítulo 6, versículo 9. Los 10 grupos que quedarán afuera. Vea en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. La lista fue aumentada. Huya de esos errores, de esa locura que domina a las personas. El símbolo del dinero ante los ojos, solo placer. Están viviendo como si esto no existiera. Jesús no. El Señor Jesús, simplemente por la alegría que le fue propuesta, Él lo enfrentó todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy? Mirar a Jesús. Él fue sabio, yo también voy a ser sabio. Y cuando usted esté eufórico, estaba hablando de esto con el pastor Jaime, no tome ninguna decisión. Tampoco en la tristeza, usted no está bien mentalmente. Si está eufórico, algo viene, no. Voy a meditar sobre eso, voy a orar a mi Dios. Siempre tome la decisión sobre la palabra de Dios. No imite a los irresponsables. Ellos se están perdiendo y se van a perder. Imite a Jesús, mírelo a Él. Contemple a Jesús. No desvíe los ojos a un lado y al otro. Es así que Él lo hizo y así voy a hacerlo. Él creó su fe y Él va a cosechar su fe. Y Él quiere aprobarlo. Amén. Vamos a la novela de la vida real. Fui vocalista de una banda, ¿sí? Una banda que se llamaba Estería, que tocaba en los movimientos de los suburbios, los movimientos underground, movimiento punk sin cabello. Estuve en ese grupo por unos 10 o 15 años más o menos. Y realmente vivía una vida muy atribulada, una vida muy... sin ninguna perspectiva, una vida de violencia, una vida, bueno, lejos realmente de los caminos del Señor. No conocía a Dios. Y con el pasar del tiempo conocí a mi esposa. Empezamos a vivir juntos. Nuestra relación siempre fue muy complicada, con peleas, ¿sí? Y siempre trataba de buscar la palabra de Dios. Cuando salía para ir a las fiestas y veía a los hermanos yendo a la iglesia, yo miraba hacia el cielo y decía: Señor, ¿cuándo conoceré tu palabra? Tengo ganas de conocer, pero ¿cuándo llegará ese día? Y viendo los canales en la tele, vi al doctor predicando la palabra de Dios. Y miré a ese hombre que predicaba y pensé: qué palabras maravillosas. Y empecé a verlo. Ella lo veía, lo ponía para que yo lo viera. No le daba mucha importancia, lo veía, pero en realidad no creía, ¿entiende? No confiaba mucho en él. Y empecé a interceder por él.
Sí, y me bauticé, me afirmé en Jesús, vivíamos juntos, pero sabía que no era correcto, sí, la manera como estábamos. Yo creía que eso era normal, que era natural, que no era importante, que no había que regularizar nada. Y llegó un día en que Jesús me despertó en la madrugada. Siempre me gustó orar en las madrugadas. Y oré, le dije a Jesús, Señor, si este es el hombre que tú me preparaste para que siga en tus caminos, entonces toca su corazón para que se convierta, para que te acepte como Señor y Salvador y para que podamos casarnos. Me invitaba y yo iba con ella. Iba a esas reuniones, pero en realidad iba por ir. No deseaba tener un compromiso, no quería nada, solo iba para acompañarla. Empecé a entender la palabra de Dios porque antes no tenía paciencia, ¿sí? No sabía que la mujer sabia edifica su hogar. Empecé a tener paciencia, a orar, a buscar en Dios, ver los mandamientos, los estatutos de Dios, cómo debemos proceder, ¿sí? La mujer sabia. Así nuestra relación empezó a renovarse, empezó a transformarse a cada día. Empecé realmente a dejarlo todo y permití que Dios cambiara mi vida. A través de la intercesión de mi esposa, de su búsqueda, Dios empezó a trabajar en mi vida. José Herbert regularizó su vida con Marcia y empezó a ver con frecuencia el show de la fe. Entonces, él empezó a verlo, ¿sí? Y Dios empezó a actuar, a trabajar en su corazón muy rápidamente. Empecé a orar, empecé a hablar con Dios, ¿sí? No sabía lo que era oración, pero empecé a hablar con Dios. Mira, Señor, si tú quieres que me quede aquí, si quieres, abre una iglesia, un lugar para que pueda servirte. Si es esa iglesia, usa a ese hombre, al doctor Soares. Si realmente es un hombre de Dios, incluso dije eso, ¿entiende? Si realmente él es ese hombre de Dios que dice ser, habla con él durante la reunión o habla conmigo a través de él. Y un día sábado, me recuerdo que un día sábado cuando fui, el doctor predicaba, la iglesia llenísima y predicaba exclusivamente para mí. Era él conversando conmigo. Cuando el doctor hizo la invitación, yo levanté la mano y acepté, gracias a Dios. Camino con Jesús hasta este momento. Y lo chistoso es que cuando conoció a Jesús estaba en la cumbre de su carrera, en el grupo de rock. Irían a grabar un disco en Latinoamérica y lo llamaron para grabar y realizar muchas presentaciones, sí. Pero él renunció a todo eso. A cada día Dios ha transformado nuestro hogar, ha transformado nuestra familia, ha actuado en lo más íntimo de cada uno de nosotros y ha puesto todo debidamente en su lugar. Actualmente tenemos una nueva vida. Gracias a Dios las peleas, las discusiones, ¿sí? Las palabrotas, esas cosas horribles, ¿sí? De personas del mundo, ya no existen más. En la casa solo hay alegría. Papá es genial. La Biblia dice en Job, de oídas te conocía, ahora mis ojos te ven. Antes no lo conocía ni de oídas, porque nadie me predicaba, no permitía que nadie me alcanzara, no permitía que nadie se acercara a mí por mi agresividad, porque realmente no lo creía. Pero hoy no, porque además de conocer a Dios de oídas, lo conozco de verlo de verdad, en la vida diaria, en nuestra familia, en nuestro hogar. Yo amo a Jesús. Gloria a Dios. Herbert, usted tocó en banda de rock 10 años. Sí, doctor, unos 10, 15 años. Como su esposa dijo, cuando estaba en el auge de la carrera, usted aceptó a Jesús. Es verdad, la palabra penetró en mi corazón de verdad y fue inevitable. Y hablando verdadera, claramente, no hay nada mejor que andar con Jesús. Sí, es como está en la palabra de Dios, me liberó de las tinieblas y me trasladó a la luz. Verdadera luz. La verdadera luz, es Lo verdad. triste es cuando una persona está en la luz y comienza a hacer el camino inverso. Es terrible. Duele en el corazón. ¡Qué loco, loco! Usted está exactamente haciendo lo que el diablo quiere. Las personas tienen que venir a Jesús. Quiero hablar un poco con la esposa. O sea que hoy no hay más palabrotas, no hay peleas, doctor, no hay nada. y parecía un gallo de pelea, no podía decirle nada. Y hoy es una bendición de Dios, pero con sabiduría, doctor. Sin la sabiduría de Dios, no cambiamos esa situación. ¿sí? Yo noté en su testimonio 2 cosas buenas que usted hizo. Fue el día que le pidió a Dios que quería conocerlo a Dios. Eso. Y después cuando se arrodilló de madrugada y pidió por su vida. Cuando veía a las hermanas yendo a la iglesia, doctor, y yo iba al bar a buscar cerveza y miraba a las hermanas con la Biblia bajo el Y no brazo. eran sus hermanas, o sí. sea. Miraba hacia el cielo y decía, Señor, quiero conocerte. ¡Qué bonito! Y ese día que usted oró de madrugada, Dios oyó la oración. Escuchó mi oración, doctor. Él vino a la iglesia, no me dijo nada, se bautizó y 2 meses después nos casamos. Yo vibro con este Dios maravilloso. ¡Gloria a Dios! No, somos de la iglesia de Tucurubí, el pastor Adalberto. Vamos ahora a la primera pregunta. Doctor,
¿hay diferencia entre la oración y la comunión con Dios? Claro que sí, usted puede orar y hacer una oración de fe sin estar en comunión. Comunión es aquel momento en el que usted va ministrando, Dios le ministra a usted y mucha gente se lo pierde. En la oración aquí, hermano, usted tiene que ir provocando. Nosotros vamos orando, arreglándonos con Dios y llega un momento en el que usted siente esa invasión de la gloria divina en su alma. Y usted habla con Dios, Dios le habla, usted conversa y usted incluso desea que esa oración no acabe, está tan agradable, es bueno. Usted puede estar en comunión en casa con Él de madrugada. Usted puede estar en comunión con Él por la calle. Un día de estos yo estaba en los Estados Unidos yendo a hacer un culto en una de nuestras iglesias de allá. Y estaba en una avenida, en una carretera que tiene 5 pistas llena de autos. Estaba conduciendo el auto y escuchando nuestro ministerio de adoración en español. Era Dayane cantando esa música. No es Cuida de mí, es otra de ella, del ministerio de adoración. Y yo estaba cantando con ella, alabando a Dios en español. Pero vi una presencia tan grande, yo no sé si alguien de al lado me miraba a mí. Yo lloraba, parecía que estaba en la gloria, cantando y conduciendo. ¡Qué cosa bonita! Jesús, qué letra bonita que nos diste a nosotros. ¡Qué cosa linda! Y yo cantaba, repetía allí la canción. Tú eres tan lindo, tan hermoso, pero fue tan bonita esa comunión. Entonces, comunión con Dios hay que buscar tenerla siempre y le hace un bien tan grande al alma. Hermano, la persona que vive sola, que no tiene amigos, es una persona cerrada, amargada. La persona que tiene amigos tiene una buena familia. Esos amigos que están siempre levantándola, es una persona alegre. La persona que tiene comunión con Dios es súper alegre, súper feliz. Usted en comunión con Dios no ve problema alguno. Usted pasa por encima de los obstáculos y usted se vuelve una persona exitosa. Otra pregunta. Doctor, me gustaría saber si el creyente puede morirse en alguna clase de accidente trágico o alguna enfermedad incurable. A mí no me gusta hablar de eso porque hay algunas familias que perdieron a alguien y parece que uno está juzgando a las personas. Una vez cuando se cayó un avión de La Gol, por casualidad el programa ya estaba grabado y yo estaba hablando con un piloto del Amazonas y su padre es evangélico. Y él a veces sentía miedo de volar. Y el padre le decía, hijo mío, si hay un justo arriba, el avión no cae. Fue exactamente 2 días antes que cayera. Y alguien puso en la internet que yo había dicho que todos los que murieron eran pecadores y no tiene nada que ver, hermanos. Es desagradable porque mezclan las cosas. Tenemos la fecha en la que el programa fue grabado, donde yo conté un caso que no tenía nada que ver, en el que el piloto me dijo eso a mí. Mire, doctor, yo tenía miedo de volar y mi padre me decía, hijo mío, si hay un justo el avión no cae. Yo no tenía nada con eso. Hay casos en los que no se puede generalizar. Ahora, Dios permitió 70 u 80. Pero no se puede generalizar. A veces esa persona por algún propósito, no sé. Por favor, no tengo condiciones de responderle esa pregunta, principalmente para no complicar, porque hay gente mala en este mundo que agarra una cosita y hace una cosa grande allí. Lo que sé decirle es que Jesús es bueno. Déjeme hacer una oración por todos ustedes. Padre, gracias por la fe que le diste a los corazones. Se sembró y se va a cosechar por las manos del Señor Jesús. Es todo tuyo, Dios, y yo quiero ahora una bendición especial para quienes están pasando por aflicción. Dios, enséñale a esa persona a abrirse y a resolver el problema conyugal, financiero, de salud, a ser una persona vencedora. Voy a bendecir a todos. En el nombre de Jesús, yo paralizo toda acción del diablo en su vida y digo, Satanás, toma todos tus males y vete ahora, para nunca más volver, en el nombre de Jesús. No volveré.